Bueno, hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Es el primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la cuántica y en particular la neurociencia sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, y lo he incluido porque a veces pensaba que no tenía importancia, pero creo que la tiene, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz haciendo lo que nos apasiona? ¿Por qué he comentado este punto? Porque normalmente el ser humano tiene la mala costumbre de que recibe el primer salario, tiene sus sueños ahí arriba y no se le ocurre otra cosa que coger y bajar los sueños al nivel del salario. Y con lo cual está haciendo para mí un suicidio emocional, porque si prescindes de tu felicidad por dinero, nunca vas a ser feliz. Entonces, hoy tenemos con nosotros, es un honor para mí, al doctor Félix Torán. ¿Qué podemos decir de él? Pues es experto en crecimiento personal, espiritualidad, liderazgo y gestión del tiempo, con cerca de 2 décadas consagradas a dichos temas, 18 libros publicados, incluidos los éxitos de ventas Ecología Mental para Dummies y El tiempo en sus manos, tercera edición, publicados por la editorial Planeta, el grupo Planeta, así como Más allá de la materia, segunda edición, y El éxito, la respuesta del universo, cuarta edición. Finalista en Españoles Hechos de Talento, segundo puesto global y número 1 en la categoría de literatura y comunicación. Doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Valencia, con mención Doctor Europeus, ingeniero de la Agencia Espacial Europea desde el 2000, diversos reconocimientos internacionales recibidos por su labor científico-técnica, incluyendo el ESA AdWords 2002 de la Agencia Espacial Europea y el premio Salva y Campillo de Telecomunicaciones al proyecto más original en 2004. Autor de una patente, más de 110 publicaciones científico-técnicas, cerca de 1 millar de eventos impartidos, ha sido profesor invitado en diversos programas de máster en universidades europeas y colabora con frecuencia en los medios hablando sobre crecimiento personal, ecología mental, gestión del tiempo y liderazgo y temas afines. Bueno, realmente es asombroso, es espectacular, pero yo siempre hago la primera pregunta siempre. Bueno, la gente valoramos, oye, yo quiero ser como él, vale, fantástico, pero ¿cómo es Félix Torán como persona? ¿De dónde surgió todo esto? Porque claro, nos quedamos siempre con los premios y el trabajo, y a mí me gusta hablar del trabajo. ¿Quién es Félix Torán? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por toda la introducción y estoy encantado de verdad estar contigo en este evento tan maravilloso y con esta iniciativa tan bonita. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, decir que yo me considero pues un ser humano como cualquier otro, que hace pues lo que todo ser humano, pues preguntarse un poquito sobre sí mismo, querer autodescubrirse, querer saber pues quién eres, para qué estás aquí, a dónde vas, y esas son las preguntas que me he hecho pues toda la vida. Y bueno, cada cual las responde con los medios, con las capacidades que tiene, con lo que conoce o con lo que se le ocurre. Y yo pues he indagado pues en muchos senderos, en el sendero de la ciencia, en el sendero de la metafísica, de la espiritualidad, pues más de 20 años dedicados muy intensamente a esos temas y en fin, pues he ido llegando a diferentes conclusiones y las he intentado compartir siempre con los demás de la manera más práctica, más clara y más sencilla posible, ¿no? Porque para mí está muy claro que una persona no puede ser feliz si otras personas no son felices contigo, porque al final, cuando uno evoluciona a nivel espiritual, lo que se da cuenta es eso, ¿no? Que no eres una entidad separada del resto, sino que, bueno, que tú eres una célula de un cuerpo mayor que es la humanidad, ¿no? De un organismo mayor. Y, bueno, todos estamos aquí para contribuir de algún modo y yo intento pues contribuir de esa forma, ¿no? Compartiendo lo que sé, lo que me funciona a mí y lo que he aprendido y que he desvanado, deshilado de fuentes a veces un poco muy difíciles, ¿no? A veces de digerir, pero bueno, tras haber hecho esa digestión, ¿por qué quedármela para mí, ¿no? Intento compartirla con la mayor claridad que puedo con los demás. Y básicamente, pues eso es lo que yo hago. Me encanta tu introducción porque además me llama la atención que siempre coincide la gente normalmente que tiene su misión clara en la vida, y digo su misión o su objetivo claro en la vida, siempre coinciden en lo mismo. Parece, por las explicaciones, que es mucho más importante el logro compartido que el logro personal.
¿Es así en tu caso? Siempre, siempre es así. Además, es que te das cuenta, porque cualquier persona que piense en desear está haciendo bien, ¿eh? Porque estamos aquí para desear, ¿por qué no? El deseo no es malo, ¿eh? Y cuando se trabaja la ley de la atracción te das cuenta de que es así. Desear no es malo, pero hay dos formas de desear, ¿eh? Una forma es desear para ti mismo, por encima de los demás, y otra es desear para compartir. Cuando uno se desarrolla a nivel espiritual, ese desarrollo se traduce necesariamente en comprender que lo natural es desear para compartir. Si tú deseas para compartir, estás contribuyendo a que el universo evolucione tal y como está pensado para evolucionar. Las leyes universales están basadas en el amor universal y en el natural fluir de ese amor. Por lo tanto, si tú contribuyes a eso, estás fluyendo con todo, estás yendo con la corriente y todo va bien y todo te va a ir bien. Ahora, si tú te conviertes en una especie de célula cancerígena, ¿no?, para ese organismo mayor que decía yo, ¿verdad? Y te intentas crear una identidad separada del resto, ese es el problema, porque ahí empiezas a pensar a recibir para mí mismo, no para compartir. Y ahí te conviertes en una especie de tumor, ¿no?, para el resto del universo y para el resto de la humanidad. Y al final, la semilla que estás plantando es mala y la flor o la planta que sale es mala, ¿no? De lo que siembras recoges y eso es otra realidad. Sí, una realidad que me encanta que la nombres porque mucha gente la ignora. O sea, mucha gente se dedica a ir a recoger los tomates que plantó y como son cebollas, se queja de quién me plantó esto a mí. Sí, Claro. no. Bueno, ahí vamos a la proactividad y la reactividad, ¿no? Yo siempre recomiendo ser proactivo. Si quieres peras, planta un peral, pero Sí. no esperes a que te salgan los perales en frente de casa porque eso no va a pasar así, ¿verdad? Diríamos que en este mundo físico, no existe las víctimas ni las casualidades. La casualidad no existe. La casualidad es un saco en el que metes todo aquello que no eres capaz de explicar mediante procesos de causa y efecto que tu mente puede, ¿cómo decir?, racionalizar, ¿no? Estamos acostumbrados a quererlo explicar todo. Nosotros nos gusta mucho el razonamiento deductivo y el inductivo, que es lo que más utilizamos porque abusamos mucho del razonamiento mental. Pero la inducción y la deducción están sujetas a errores, ¿eh? Eso cuando se estudia filosofía se sabe perfectamente. Y los errores de inducción y deducción aparecen cada día, vamos, de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque alimentamos nuestros razonamientos y demás con juicios, prejuicios y demás. Cuando la mente funciona trabajando para el corazón, en ese estado, la razón hace un trabajo maravilloso. La razón clasifica, organiza y te ayuda a tomar siempre las mejores decisiones. Así que tenemos que poner cada cosa en su sitio. Me encanta que hayas sacado un tema porque para mí es fantástico. Vamos a romper un mito, un paradigma de toda la vida. O sea, es la mente la que está al servicio del corazón y no al revés. Claro, claro. Yo en mis libros lo explico siempre. O sea, es como debe ser, lo natural es eso. Lo que pasa es que nosotros, más que funcionar desde el corazón, funcionamos normalmente desde la razón, de forma desconectada del corazón. Y de vez en cuando hay que escuchar a ese maestro interior, a través de la intuición, a través de la inspiración. Esa voz interior la puedes oír, pero si estás razonando todo el tiempo y haciendo ruido mental, no dejas que esa voz se pueda expresar, no la puedes escuchar. Es muy importante utilizar la razón y utilizar también las emociones y agotarlas, ¿eh? Para resolver un problema hay que agotar tu razón y agotar tu emoción, pero cuando ya las has agotado, tienes que lograr que la razón y la emoción se pongan y se agachen y se inclinen ante la majestad de tu maestro interior, que es el que más sabe. La voz de la intuición, la voz interior. Esto, por ejemplo, en el tarot está representado. Hay por ejemplo, un arcano mayor que se llama el hierofante, que representa precisamente esa voz interior, ese maestro interior, que está con los dedos así levantados para arriba y hay dos ministros o sacerdotes agachados ante él. Esos dos representan precisamente la razón y la emoción, ¿no?, que tienen que de alguna manera explotarse hasta el momento de que se inclinen ante la voz del maestro interior, ¿no? Y luego hay otra, precisamente, ya que te hablo del tarot, hay otra cartita que mucha gente no sabe realmente lo que significa y es la de los amantes, ¿no?, que salen un hombre y una mujer desnudos, que la desnudez en los arcanos y en el simbolismo significa pues que no hay nada que esconder, significa sinceridad, ¿no?, que no significa carencia del egoísmo, ¿no?, vamos a decir así. Y el hombre, que representa la razón, la autoconsciencia, está mirando directamente a la mujer, él es Adán, ella es Eva, ¿no? La mujer representa la subconsciencia y la subconsciencia está mirando hacia arriba, hacia un ángel. El ángel representa la supraconsciencia, ¿no?, esa voz interior que te decía tan poderosa, ¿no?, del maestro interior. Y esa es la configuración correcta. La subconsciencia está alimentada, mirando directamente a la supraconsciencia,
y la autoconsciencia tuya, tu razonamiento, tu libre albedrío, tu conciencia de ti mismo, conecta con todo eso. Todo está en orden. ¿Qué ocurre normalmente en el ser humano? Que esa señora Eva no está mirando hacia el ángel, sino que está mirando hacia otro lado, porque llenamos a la subconsciencia, pues eso, de malas hierbas, de resistencias mentales, de cosas que solo hacen que entorpecer y que no dejan que se oiga esa voz del ángel, ¿no?, que hay representado en el tarot. Así que ahí simbólicamente, por ejemplo, ya tenemos eso que era muy conocido ya desde tiempos remotos. Sí, pero siempre suele ser en culturas orientales donde normalmente eso se cultivaba más. Hay una cosa que me ha hecho ligar con algo y es el tema de la razón y la pasión, la razón y el corazón, y como el bullicio de la razón. Puede ser para que la gente de alguna forma nos entienda que es como si tuviésemos dos personalidades dentro y una fuese un niño malcriado, caprichoso, que nada más hace que chillar, que no nos deja oír al que realmente importa, y quizá por eso en muchas culturas ha existido la cultura de cultivar el silencio, la meditación, los rezos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, claro, eso ha existido en las tradiciones desde las más antiguas hasta nuestros tiempos, ha pasado por todas, ¿eh? Incluso las tradiciones no solo orientales, ¿eh?, sino las occidentales, que también han aportado más, y efectivamente es así, todo ha construido sobre eso mismo. El símil que dices está muy bien porque ilustra realmente lo que ocurre, ¿no? Hay muchos otros, pero todo va por ahí. La mente no es mala, la razón no es mala, pero para que la razón funcione bien, tiene que estar guiada, el conductor tiene que ser el corazón. Corazón, por supuesto, no nos estamos refiriendo al órgano físico, por supuesto. No, Más no. bien sería su contrapartida espiritual, ¿no? Pero cuando tú, esa voz interior, a la que se llega a través del silencio, sin ninguna duda, te guía, entonces puedes hacer un uso, como conductor, mucho mejor de ese coche que es la razón, vamos a decirlo así. Y además, ese corazón está iluminado por algo mayor, que es lo que te decía antes, el que está representado en ese arcano del tarot, ¿no? Es una buena forma de verlo, ¿no? De verlo como Sí, si fueran quién conduce qué, ¿no? o sea que tienen razón esas culturas orientales que decían, si quieres hacer algo y conseguir algo rápido, lo primero que tienes que hacer es prepararte. Y claro, uno dice, ¿estudiar? No, prepararte para escuchar la voz interior, porque si no, seguramente te guiará la razón y meterás la gamba. Entonces, A ver, buscar ahí razón. hay que precisar una cosa. Yo siempre digo, si tú tomas decisiones únicamente con la razón, vas a tomar decisiones muy lógicas y razonables, pero no serán sabias. Por otro lado, si tú a la razón le añades la intuición, por ejemplo, la voz interior de la intuición, entonces tomarás decisiones que son razonables y además son sabias. Pero tampoco se trata de tomar decisiones solo con la intuición o con la voz interior, porque a esas decisiones no tendrán límites, no tendrán forma, les faltará implementación. O sea, en el universo, tal como nos enseña, por ejemplo, la Cábala y la Cábala y todas las tradiciones que me nombres, porque esto se pierde en la noche de los tiempos, incluso las orientales. Digamos que todo funciona entre dos pilares, ¿no?, que se equilibran. Digamos que hay dos fuerzas opuestas que se equilibran de alguna manera para conseguir las cosas más bellas en el universo, tal como son creadas. Una fuerza siempre es expansiva, o sea, tiende a expandirse sin control, y la otra tiende a contraer, tiende a limitar, a dar forma, ¿no? Pasa con la subconsciencia, por ejemplo, y con la consciencia, con las ideas, ¿eh? Las ideas tienden a ser expansivas, ¿no? Pues crean todo un mundo que no tiene límites y la razón le pone los límites. Pues con la intuición y la razón pasa igual. La intuición te da acceso a una información y a un potencial que ni siquiera puedes expresar con palabras. Tiende al infinito, se expande y no te lleva a nada. Te da un montón, pero no sirve para nada si tú no le das forma, si tú no lo comprimes y le das límites, le pones bordes, ¿no? Y esos bordes necesitas una fuerza contractiva, que es la razón. Por lo tanto, tienes que trabajar con las dos cosas. Usa la razón, pero aporta también la intuición. Sí, últimamente se habla mucho de la coherencia entre razón, pasión y acción, y sobre todo la coherencia cardíaca, que creo que tiene mucho que ver con lo que hablas. Ha de haber una coherencia entre la razón y la pasión, un equilibrio, por decirlo así, para poder actuar en congruencia, vamos. Entonces, me encanta. ¿Cómo puede llevar uno a la práctica eso para poder conseguir metas? Porque al fin y al cabo vivimos en un mundo físico, porque yo siempre lo he pensado. Digo, si yo no tuviese cuerpo,
está claro que estaría aquí viendo escaparates. Pero cuando cogí un cuerpo es para experimentar con él, no para llevarlo de lujo. Entonces, ¿cómo se experimenta con este cuerpo todo ese tipo de cosas? Porque creo que hemos venido a eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, el cuerpo, por supuesto, es un vehículo físico que nos permite interactuar con el plano físico, plano material, que es un plano, que es un soporte para nuestra evolución espiritual, para la evolución de lo que realmente somos, que no es material. Pero bueno, eso es normal, es como un vehículo, es como el coche que esa parte no física conduce, ¿no? Que decía antes. Para llevar todo eso a término, debíamos aplicar lo que hemos dicho antes, deberíamos aprender a funcionar desde el corazón. Y muchísimas son las tradiciones que han hablado ya de eso, ¿no? De esa vía cardíaca, que ha habido filósofos que le han puesto nombres y ha habido tradiciones, incluso todavía sobreviven tradiciones pues, que practican distintos tipos de meditación, ¿no? Para activar precisamente pues, esa contrapartida espiritual que llamamos corazón, que no es el órgano, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Básicamente, para que la gente, bueno, lo pueda aplicar en su vida cotidiana, porque esto es lo que nos interesa a todos, ¿no? En día a día, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para seguir un sendero en el que sea feliz y tenga éxito y, bueno, y pueda evolucionar espiritualmente. Pues cuando hablamos de esto solemos acabar hablando de la ley de la atracción, ¿verdad? Porque, claro, la gente pues, piensa en hacer sus deseos realidad, todos queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nuestros deseos realidad? ¿Se trata solo de conseguir? Y yo cuando explico la ley de la atracción siempre lo digo, las leyes universales son constructivas y positivas. Así que si tú lo que vas buscando lo pides desde el ego, lo pides con el deseo de recibir para ti mismo por encima de los demás, poca ayuda vas a recibir de las leyes universales. Así que una buena forma de comenzar es entender eso, es definir cuál es tu misión, encontrar, no definir, sino encontrar la misión que tú has traído a este mundo, que la tienes dentro desde que naces, y bueno, pues trazar algunos deseos en esa línea, en armonía con tu misión, establecerte una visión, por supuesto, y sobre todo pues pensar en eso, que mis deseos, pues cómo puedo contribuir con lo que deseo, con lo que percibo a este mundo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer algo que me satisfaga, me haga feliz y al mismo tiempo otras personas sean felices conmigo? Es buena forma de comenzar. Sí, yo siempre me acuerdo como una reseña, como una pista para de alguna forma poder empezar y tienes que recurrir a los profetas, que son la gente que pasó antes por los sitios que vamos a pasar nosotros. Y hay uno fantástico, siempre me encanta, que dice, piensa, fíjate porque lo cambiaron, a alguien se le ocurrió cambiarlo y la jorobó. Piensa en hacer a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Solo con esa pista tú ya sabes lo que realmente estás haciendo. ¿No crees? Porque ahora se dice, haz a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti, pero no se habla del pensamiento. Y lo básico debió de ser, en origen debió de ser, no pienses hacerle a los demás. ¿Por qué? Porque si no, como dice un amigo mío, amigo porque lo conozco mucho, Jean-Pierre Garnier Mallet, nos convertimos en sepulcros blanquecinos, blancos por fuera y carroña podrida por dentro. Me Sí, sí. encanta la expresión. Y el Nuevo Testamento, sí. Pues bueno, la cuestión es que mientras nos sintamos separados los unos de los otros, o sea, mientras nos sintamos como entidades separadas, estamos pensando desde el ego. Y entonces, ninguna de las conclusiones que saquemos va a ser correcta y vamos a actuar pues, precisamente así, ¿no? Tendiendo siempre a separar. Pero las cosas cambian cuando te das cuenta de que tú no eres una entidad separada. Eres una entidad diferenciada, pero no separada. Tienes tu individualidad, lo cual no está reñido con la diferenciación, pero sí que está reñido con la separación. Y el ego es el que nos hace, el falso yo nos hace creer, ¿no? Que somos entidades separadas y nos da esos problemas. Gracias por ese aporte y me encanta porque yo te veo una persona de estas que abierta a la metafísica, abierta a los conocimientos espirituales, pero con los pies en el suelo, no subida en globo por arriba. Entonces, para una persona así te diría, oye, vale, fantástico, pero venimos aquí a nuestras realizaciones, ¿cómo puedo empezar? ¿Cuáles los pasos que podría dar para poder acercarme a la vida que yo sueño, a la vida que yo tengo, ¿no? Porque Bueno, parece que mucha gente, perdona, anda como pollo sin cabeza, corriendo de aquí para allá y de allá para aquí. Entonces... bueno, sencillamente es que hay también gente que habla cosas muy acertadas sobre espiritualidad, que son muy acertadas, pero que como no se saben ni cómo empezar ni cómo implementar en la práctica, pues entonces, claro, vivimos en un mundo muy materialista todavía y las explicaciones hay que darlas adaptadas al tipo de mundo en el que vivimos. Así que las experiencias, o sea, la forma de aplicar lo que se explica, tiene que estar explicado para que una persona en el mundo material
y con una tendencia todavía ciertamente materialista, pues pueda entenderlo, ¿no? Así que hace falta pasos concretos, etapas, etcétera, etcétera. Por eso yo decía antes que muy buena forma de comenzar es empezar por encontrar los dos elementos más importantes que hay en el crecimiento personal, que son la misión y la visión. En mi página web, en felixtoran.es, tengo artículos gratuitos, se puede, hay un buscador, ponéis misión o visión y pone paso a paso cómo hacer el ejercicio para ir encontrando y trabajando esos temas. Es lo más importante. De hecho, una misión personal te va reflejando tu evolución, ¿eh? Porque cuando empiezas es una parrafada brutal generalmente, ¿no? Te queda grande porque es normal, porque es la inmadurez todavía a nivel espiritual, te estás encontrando a ti mismo. Pero conforme va pasando el tiempo, se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Yo la mía también fui evolucionando y al final, pues mira, yo me he quedado con elevar la conciencia humana, así de claro. Me he dado cuenta de que todo lo que hago lo hago con esa motivación y que todo lo hago para eso estoy aquí y nada más, ¿no? Para ayudar a elevar la conciencia del ser humano. Luego eso se puede traducir en muchas submisiones, pero al final se queda en algo muy cortito. Pero claro, tienes que madurarlo mucho y llegar realmente mucho a conocerte a ti mismo para ir acortando eso. Y luego tienes que definir una visión. Una visión es un rumbo en la vida, un sueño a largo plazo, y eso es muy importante, ¿eh? Porque lo que te va a permitir es que no te sientas desorientado. Los seres humanos necesitamos saber que cuando damos un paso estamos dirigiéndonos hacia algo concreto, vamos en una dirección marcada, no vamos dando tumbos como un barco a la deriva. Entonces, cuando tienes... O un pollo sin cabeza, como te comentaba. Pero bueno, hay gente que tiene una, digamos, una vida en la que va dando saltos de un éxito a otro, ¿no? Y claro, se siente exitosa, porque pasa de éxitos a éxitos, ¿no? Pero luego cuando se echa la vista atrás y se da cuenta del recorrido que ha seguido entre éxitos, pues se da cuenta que no ha ido hacia ninguna parte. Y eso frustra muchísimo. Yo he ayudado a muchas personas de éxito que estaban pues completamente frustradas y destrozadas, y la solución ha sido siempre la misma, encontrar una visión, y eso lo arregla todo, porque eso pone orden. Esa es la mejor forma de comenzar, ¿eh? Y después, con esto de la ley de la atracción, que yo creo que merece la pena pues aprenderla y estudiarla con sensatez y sobre todo en la práctica. Tengo varios libros, aquí tengo uno conmigo que es el último que he publicado, que se llama Consciencia Cuántica, que lo he escrito precisamente para explicar paso a paso cómo aplicar la ley de la atracción en nuestras vidas. Y una de las cosas que digo es que la avaricia espiritual también rompe el saco, ¿eh? Así que está bien empezar por elegir un deseo, por ejemplo, algo que no sea extremadamente ambicioso, pero que tampoco sea demasiado evidente, ¿no? Algo a medio plazo, y trabajarlo. Cuando ya lo has conseguido, pues te planteas otro y así pues vas reuniendo herramientas, vas mejorando, vas comprendiendo, vas aprendiendo y oye, algún día estarás manifestando varias cosas a la vez, ¿no? Todo poco a poco, como todo en la vida, ¿no? Pero hay gente que se espera que esto es como pulsar un botón y al día siguiente aparece un genio y te da los deseos hechos realidad en la puerta de casa. Y obviamente la ley de la atracción no es eso, ¿eh? No, y evidentemente el riesgo que se corre es traerte la frustración, porque si yo interpreto que si pides un sueño demasiado grande que la razón entiende que no vas a conseguir, cuando suceda que no lo has conseguido, que es lo evidente, te vas a sentir frustradísimo, engañadísimo, con muy mala leche, etcétera, etcétera. Claro, eso lo que hace es alimentar precisamente las resistencias mentales, lo que te frena desde dentro, que se trata precisamente de lo contrario, o sea, hay que trabajar en eliminar esas resistencias. La cuestión con la ley de la atracción es que también hay mucha gente que la ha materializado, ¿no? La ha traído al plano material, que es lo que nos gusta hacer a todos, y la convierte en algo utilitario. Es como una herramienta que te garantiza el éxito. Solo tienes que creer en ella y te garantiza. No, la ley de la atracción no tiene nada que ver con creencias ni nada parecido. Es una ley universal que es de tipo metafísico, no físico, que se conoce desde la noche de los tiempos, que uno pues ahonda en los textos más antiguos y lo ves plasmado hasta en textos sagrados, textos religiosos, en textos esotéricos, etcétera, etcétera. Y básicamente funciona desde arriba hacia abajo, como el mago ese del tarot que señala para arriba y señala después para abajo, como es arriba es abajo, ¿no? Funciona por ese principio. Porque, claro, cuando nosotros queremos obtener algo y somos muy materialistas, lo primero que pensamos es en empezar aquí en el plano material y acabar aquí en el plano material. O sea, todo lo que yo soy capaz de crear, lo creo desde este plano hasta este plano. Lo creo aquí, en el mundo de la materia. Pero eso en realidad no es cierto. Eso en realidad no es cierto. Y la ley de la atracción funciona precisamente así. Tú creas en el plano superior. Tú creas en un nivel que no es material. Y cuando tú consigues visualizar correctamente lo que deseas, estás atrayendo todo el material mental necesario para hacer realidad ese deseo en esos planos superiores. Y esos deseos son ya realidad, son una entidad real, pero fabricada con material mental, vamos a decirlo así. Y todo lo necesario está ya en ese plano. Después la ley de la atracción ya ha funcionado. Lo similar atrae a lo similar, ¿no?
todo el material mental similar al tuyo se ha traído en ese plano. Después, por la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. El universo va a tratar de reflejar aquí abajo lo que ahí arriba está ya unido, unirlo también ahí abajo, ¿no? Y confabularlo. Solo que en el plano material hay más limitaciones, ¿no? De espacio y de tiempo, que no las hay en el otro plano. Entonces ahí aparece el fenómeno de cómo el universo nos ayuda a unir todas las piezas y hacer realidad y materializar ese deseo en el plano material, pues a través de las señales. Sincronicidades, inspiración, intuición, sueños en nosotros y a lo mejor en otras personas. Y esa es la parte que maneja, digamos, la ley universal. Pero de nada va a servir si no manejas la parte que a ti te corresponde, que es la de moverte y entrar en acción. Si tú no entras en acción, da igual que haya señales, da igual lo que veas, da igual todo. Tienes que moverte de manera adecuada y además no ponerte el freno a ti mismo, no crear resistencias mentales que te bloqueen. Esa es la parte que a ti te corresponde. Si eso lo entiendes y lo llevas a término correctamente, puedes hacer tus deseos realidad dentro, por supuesto, dentro, por supuesto, de lo que es normal y de entender que en el plano material existe el espacio y existe el tiempo, existen limitaciones espaciotemporales y lo que tú no puedes hacer es decirle a las leyes universales cómo tiene que llegar hasta ti tu deseo, de qué manera, cuándo, etcétera, etcétera, obviamente. Eso lo sabemos, entre comillas, y te digo por qué. Déjame que recapitule un poco para que la gente de alguna forma tenga el tip que este es muy importante. Podemos decir que la gente quiere algo en lo físico, que es lo que todos hacemos, querer algo en lo físico, y se tira a lo físico cuando realmente lo primero es trabaja el ser te llevará a hacer y el hacer te llevará a que por sincronismos y por señales al final llegarás a ver el camino, llegarás a ver tu destino. Y luego otro tip que también es para mí creo que es muy importante, desmitificar esa nube que se ha creado alrededor de ciertas palabras, por ejemplo, éxito. ¿No crees que el éxito es un camino? Y no hay ningún... En Google Maps yo no he visto, me he puesto a buscar, no he visto ningún pueblo que diga, oye, éxito, llego aquí y ya está. Yo creo que no es un camino continuo y continuo y continuo, A ver, porque... hay que diferenciar, hay que diferenciar. No es lo mismo el éxito que la felicidad, eso para empezar, ¿no? La felicidad es el camino y el éxito no es que sea el destino, sino que son, digamos, como lo que en inglés se dice milestone, como hitos, ¿eh? Son como puntos Sí. a los que llegas. El éxito se alcanza. El éxito es algo que se alcance. Cuando lo alcanzas te puedes plantear un siguiente éxito y seguir yendo hacia adelante. De hecho, es necesario hacerlo. Hay que dividir para vencer. No puedes plantearte llegar desde aquí hasta aquí directamente porque te puedes frustrar. Es mejor dividir en fases, ir alcanzando pequeños objetivos, dividirlos en metas, ir alcanzando y celebrando todos esos logros. Eso es bueno, eso es correcto. Pero eso es alcanzable. Esos son puntos a los que tú llegas y que tú alcanzas. Ahora, la felicidad no. La felicidad no es algo que se alcance. La felicidad es algo que ya llevas tú dentro en cada instante. Eso no lo puedes alcanzar, es que ya lo llevas dentro. Lo que puedes hacer es conectar o no con ella. Por eso es el camino, porque el camino entre un éxito y el siguiente puede ser feliz o no ser feliz. Da igual que tengas éxito. Depende de ti que ese sendero disfrutes del camino o no lo disfrutes, porque depende de si conectas o no con la felicidad. Así que para mí el éxito es el destino, pero no el destino, son destinos, y la felicidad, digamos, que están entre el camino, ¿no? Que los une. Gracias, te lo agradezco un montón porque aparentemente estamos tú y yo aquí tomando un café, la mar de a gusto, genial, pero esto lo va a ver muchísima gente, gente que a lo mejor está necesitada de todo este tipo de pequeñas herramientas para él entender, y me parece muy trascendental todo esto que estás comentando, porque hay Además, mucha... No mentimos, ¿eh? No mentimos con lo del café, porque mira, aquí tengo yo la taza que te la muestro. Hay mucha paradigma creado, mucha nube creada con respecto al éxito, porque también otro detalle del éxito que siempre me ha llamado la atención, o sea, está claro, la felicidad es el camino y el éxito son las metas intermedias que te pones para conseguir tu objetivo, digamos así. Vamos Y, a decirlo, sí. y hay otro mito enorme con el éxito y es, yo veo gente que tiene dinero, recién divorciadas, no se hablan con sus hijos y encima están enfermos o al revés. ¿No crees que éxito sería el conjunto entero, el pack entero? A Salud, ver, relaciones y... yo creo que ni siquiera eso. O sea, porque es que en realidad cuando decimos el éxito, ser una persona de éxito, estamos creando una entidad abstracta que nadie sabe ni siquiera definir. Efectivamente. Yo cuando te hablo de éxito, te estoy hablando de éxito con respecto a algo, con respecto a un criterio. Es decir, te digo, tienes éxito si tú alcanzas un objetivo. Un objetivo está marcado, una meta está marcada. Tú sabes cuándo la has alcanzado. Puedes decir he tenido éxito y lo puedes además decir objetivamente.
Ahora, cuando tú dices una persona de éxito, ¿qué es una persona de éxito? Una persona que ha conseguido ¿cuántos éxitos? ¿Con respecto a qué? ¿Comparado con qué? ¿Con respecto a qué baremo o convención internacional de lo que significa éxito? No existe eso. De hecho, lo que está intentando decir es que esa persona es feliz, pero lo estás intentando decir con la palabra equivocada, que es éxito. No es lo mismo el éxito que el bienestar, que la felicidad, no tiene nada que ver. Éxito es conseguir lo que te propones. Punto. Eso es todo, conseguir lo que te propones. Si tú te propones algo y lo has logrado, has tenido éxito. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que te has propuesto. La felicidad no es éxito. La felicidad, como decía antes, no se alcanza. La felicidad se lleva dentro en cada instante. El éxito tiene que ver con el futuro, porque se puede alcanzar más adelante. La felicidad no tiene que ver ni con el pasado ni con el futuro, solo con el presente. Se tiene dentro en cada instante. Conectas o no con ella. Y luego está el bienestar. El bienestar es otra cosa. El bienestar es sentirse bien, sentir emociones y sensaciones agradables y libres de preocupaciones. Así que son tres cosas que no se deben jamás confundir. Así que cuando la gente dice a alguien que tiene éxito, lo que intenta decir es que le gustaría ser una persona pues que tiene bienestar y sobre todo que experimenta la felicidad, o lo que ellos creen llamar felicidad. Así que no buscamos lo correcto, ¿eh? Ser una persona de éxito. Una persona que se queja de que no tiene éxito, si hiciera un análisis de cuántas cosas ha propuesto en la vida y cuáles ha logrado realmente y demás, a lo mejor podría ser que viera que ha tenido más éxito del que cree. Simplemente está creando una comparación con una referencia que a lo mejor es equivocada, o está hablando de ser una persona de éxito y está definiendo cada día un concepto diferente de lo que es tener éxito. Pero es que eso no existe. Eso no está definido en ninguna parte ni en ningún diccionario. Además, una cosa que siempre digo, se puede tener mucho éxito y no ser feliz. Se puede tener mucho éxito y no ser feliz. Basta abrir una revista, basta poner el televisor y podrás ver ejemplos de montones de personas con muchísimo dinero, con muchísimas condiciones que consideramos de éxito y no son felices. Sin embargo, si tú tienes felicidad, si tú conectas ahora con tu felicidad interior, tienes lo más buscado por el ser humano. Entonces ya puedes salir ahí fuera a cosechar los éxitos que tú te propongas. Entonces tendrás éxito y además serás feliz. Y eso es lo más importante. Muchísimas gracias por dar esta explicación, detallada explicación, porque a mucha gente le habrá servido. Y vuelvo otra vez a incidir sobre el tema. Ya sabemos, por ejemplo, hemos conseguido encontrar cuál es la razón por la que hemos venido aquí, qué es lo que nos hace felices realmente y qué proceso se usa. Porque claro, hay mucha gente que dice, visualizas, te pones un rato visualizando, pero solo es imaginar. ¿O hay mucho más? Hay más, hay más. De hecho, la ley de la atracción no funciona con la imaginación. O sea, hay gente que dice, para empezar, para poner en marcha la ley de la atracción, tienes que imaginar tu deseo. Pues no, eso no es cierto. Imaginar no es suficiente, ¿eh? No es lo mismo la imaginación que la visualización, son dos cosas diferentes, ¿eh? Lo que tú necesitas para poner en marcha la ley de la atracción es visualizar creativamente. Eso es más que imaginar. La imaginación es una facultad que todos traemos a este mundo, es la facultad de crear imágenes mentales. Yo digo que te imagines un perro verde y enseguida se te ocurre. Y bueno, hay gente que visualiza mejor, o sea, que imagina, perdón, mejor, con más destreza o menos, pero todos tenemos esa facultad subjetiva, porque es que sin ella no se podría tener una vida normal, ni siquiera tendríamos concepto a lo mejor del tiempo, ¿no? El futuro, por ejemplo, no existiría para nosotros. En fin, todos tenemos imaginación. Pero ahora, eso no es todavía visualizar. Para visualizar hay que añadir un segundo componente, que es la concentración. Y eso sí que hay que desarrollárselo y trabajárselo bien trabajado. Esa es la capacidad de poner nuestra atención mental, nuestro foco mental, en un único objeto de concentración durante largos periodos de tiempo, sin divagar, sin distraerse. Y eso es como un amplificador del poder mental a lo bestia. Yo en mis charlas lo suelo comparar con una lupa, ¿no? Tú coges una hoja de papel de periódico al sol y no se quema, porque la energía está dispersa, ¿verdad? Pero tú le pones una lupa delante, concentras toda esa energía en un punto y se quema en unos segundos. ¿Por qué? Porque toda la energía la has puesto a trabajar en el mismo propósito. Pues cuando tú, con tu mente, utilizas la concentración, es como si pusieras una lupa mental. Normalmente durante el día la energía mental está dispersa, como decías antes, ¿no? Dando como una cabra saltos de un lado para otro y, bueno, con mil preocupaciones y al final esa energía está dispersa y no va a ninguna parte. Pero cuando tú la concentras con la concentración, la pones a trabajar en un mismo propósito y multiplica su potencial, como la lupa y el sol, ¿eh? Y entonces tienes ese puntero láser que puedes dirigirlo a donde tú quieras y a donde señalas, sostienes, aguantas. Y eso es un poder enorme. Con tu imaginación creas una imagen del deseo que quieres conseguir y con ese poder de concentración lo sostienes, lo aguantas. Cuando tú has hecho eso, ahí sí has visualizado. Y ahí sí tu deseo ya se ha creado en los planos superiores.
Ese es el primer y más importante paso para poner en marcha la ley de la atracción. Por supuesto, luego hay más, ¿eh? Sí, sí. Gracias por lo gráfico que ha sido y lo claro. Yo creo que no hace falta más explicación. Y hay que acompañarlo con alguna emoción, sentimiento, algo. Porque Sí, sí. dice que el pensamiento creativo, la imaginación sola no vale para nada. Tiene que haber un componente físico, emocional, un sentimiento, algo. Sí, bueno, esto los místicos de todos los tiempos y los sabios que se pierden en la noche de los tiempos nos lo han legado también, igual que lo que te contaba antes, porque ciertamente cuando tú has visualizado estás creando con material mental, vamos a decirlo así, estás creando en un plano vibratorio, pero tienes que añadirle también material de deseo, que se llama, que es el material emocional. Las emociones son necesarias, moción, movimiento. Lo que te va a impulsar a entrar después a la acción va a ser la emoción. Así que las emociones son fundamentales. Si no, no hay ese puente hacia la acción y no hay ese puente hacia el mundo físico. Entonces, cuando visualizamos nuestro deseo, es necesario que nos sintamos tan bien como deseamos sentirnos cuando ese deseo sea realidad. Es súper importante sentirse lo mejor posible. Y si por alguna razón, sin saber por qué, nos sentimos mal, entonces hay que hacer caso a eso como una señal de que no estamos del todo haciéndolo bien. Y ahí lo recomendable es calibrar esa imagen, ir haciendo cambios, ir viendo a ver si te vas sintiendo mejor, etcétera, hasta que te sientas de verdad bien. Es lo más recomendable. Bueno, es una lección gráfica, muy práctica de cómo una persona puede conseguir sus metas. Esto es aplicable a cuando una persona está agobiada, siente que su vida no va por donde, para darle un salto a su vida y convertir su vida en más a lo que él está deseoso o más hacia lo que él quiere ir dirigir. A las emociones hay que hacerles caso como si fueran un GPS, ¿no? Interior. Que nos están dando una información de que cuando no vamos por el camino correcto nos sentimos mal. Y de alguna manera hay que saber leer esas emociones. Ojalá hubiera una Biblia o un mapa, no sé, una referencia, un diccionario que dijera si te sientes así significa esto. Pero claro, no es así, ¿no? No es de esa No es manera. así. Cada uno tiene que aprender a leer su cuerpo, a leer sus sensaciones físicas, sus emociones. Incluso, mira, en el budismo, por ejemplo, hay una técnica que ahora le llaman focusing, pero que es bastante antigua, de aprender precisamente a hablarte a tu subconsciente, pero leer las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Cómo responde, calibrarlo, como te decía, y llegar a entender el mensaje, ¿verdad? Así que sí, hay que hacer muchísimo caso a los pensamientos y a las emociones. Eh, yo he oído, fíjate lo que son las cosas para que veas el universo como nos lo pone a veces de fácil, que incluso las emociones, dependiendo de cada persona, significan una cosa diferente. O sea, por eso no hay un libro que diga, es que esta emoción quiere decir esto, porque no, depende de la interpretación de cada uno. A ver, la emoción, las emociones, ¿quién las siente? Si las emociones se pudieran sentir objetivamente, ¿no? Medir con un aparato objetivo, entonces podríamos calibrar, como se hace en la ciencia, pero es que eso no se puede hacer. Las emociones las siente cada individualidad. La cuestión es que esas individualidades no están separadas. No es que haya emociones separadas por ahí, sentidas por individuos separados, distantes unos de otros. Eso es lo que el ego nos hace creer. Está todo unido a todo, ¿no? Nosotros interpretamos una misma energía, una misma vibración a través de la multiplicidad. Pero Sí, eso por ya es eso. irnos un poco a la explicación espiritual. Pero realmente las emociones, cada uno las vive de una manera y además estás ya en un nivel que ya no estás en el plano físico. Estás en un nivel más abstracto todavía. Así que incluso si tú quieres contarle a alguien lo que has sentido, solo vas a poder hacer una mera aproximación a lo que has sentido. La otra Efectivamente. persona puede entenderlo, intentar reproducirlo interiormente, pero nunca vas a saber si lo ha hecho bien y él tampoco va a saber si lo ha hecho bien. Y te estoy hablando de emociones. Imagínate experiencias más elevadas, de tipo iluminación y demás. ¿Cómo puede contarse eso? ¿Cómo puede No, transmitirse? te entiendo perfectamente porque hubo una película que vi, que da igual el título, en el que uno sale de un coma, de un olvido completo de sí mismo y le pregunta a otro, ¿cómo sabe una pera? ¡Buh! Y el otro dice, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo sabe una pera? Pues no tiene palabras para expresar cómo sabe una pera. O sea que realmente tiene mucho sentido lo que has comentado. Bueno, estoy encantado con tu ponencia, con tu conferencia, con tu entrevista, porque, fijaros, hay algo que yo quería decir y le pido permiso a Félix, que es, estés donde estés, nadie va a sacarte de ahí. Entonces,
escucha los tips que ha dado Félix porque son una herramienta extraordinaria, es un regalo y empieza a aplicarlos porque es la mejor forma de salir de ahí. Bueno, estamos llegando más o menos ya al final, no quiero cansarte más, no quiero... No, es un pero placer, de verdad. hay algo que se te quede, que tú quieras decir, oye, para la audiencia, los que están en esta situación, me gustaría comentaros esto, lo siguiente. No sé, algo que tú creas que se puede añadir. Pues, pues alguna cosa. Mira, yo hay una frase que digo siempre en mis libros, que es: lo único que necesitas para ser feliz es no necesitar. Cuando esto se ha entendido, entonces se entienden muchísimas cosas, ¿no? Lo único que necesitas para ser feliz es no necesitar. Y después, sobre este tema de que todo está unido a todo, de que no somos seres separados y demás, esto hay mucha gente que le cuesta encajarlo. Es una realidad. ¿Cómo no va a ser cierto si se pierde ese conocimiento en la noche de los tiempos, si civilizaciones que no se han hablado entre ellas han llegado a la misma conclusión, si místicos de distintas partes que ni se han visto ni se han comunicado de ninguna forma han llegado a la misma experiencia, todo eso llega hasta nuestros días? ¿Cómo no va a ser cierto? Pero si te fijas, incluso la ciencia, desde el plano de la materia, se ha topado con ello. Yo cuando explico la física cuántica, por ejemplo, cuento el entrelazamiento cuántico. Y además de ser doctor en ingeniería, también soy físico y bueno, me apasiona este tema y lo explico a manera de divulgación, ¿no? Se pueden crear partículas microscópicas en un estado que se llama entrelazado y se pueden Sí, mandar a la distancia que tú quieras una de la otra. Años luz, si te apetece. Cuando tú le haces un cambio al estado cuántico de esta partícula, en ese mismo instante la otra cambia acordemente. No un poquito más tarde, ¿eh? En ese mismo instante. O sea, esto los científicos no lo saben explicar, pero saben que ocurre. Esto sí. ocurre y se mide en un laboratorio sin ningún problema. Y entonces, a nivel material, vamos a decir, a nivel de la física no sabe explicar por qué ocurre, pero sabe que ocurre. Pero si dejamos la física en paz y nos vamos a lo que los místicos nos han enseñado y los sabios de todos los tiempos, es bastante fácil de explicar. Las distancias y las duraciones no existen, son solo estados de conciencia que utilizamos para acceder al plano de la materia. Lo único que existe realmente es un eterno aquí y ahora, como nos han dicho los sabios de todos los tiempos. Y bueno, la física cuántica, aunque eso no ha entrado, pero se ha topado indirectamente con esa realidad desde el plano material. Bueno, yo lo más acercado que he oído a eso es, como se les ha ocurrido definirlo, que me parece fantástico, es la no localización, o sea, el La no localidad. Sí, bueno, pero eso es un principio físico, sencillamente, ¿no? Porque, claro, pues, es un principio de causa y efecto, pero ahí no estamos hablando de causa y efecto, estamos hablando de auténtica simultaneidad. Así que, sí, pero vamos, que no hay ningún misterio, ni hay ninguna ciencia ficción, ni nada parecido. Eso es un fenómeno que se utiliza en laboratorios cada día, incluso hay un satélite lanzado ya implementando comunicaciones cuánticas basadas en el entrelazamiento. O sea, que el entrelazamiento es una realidad total. Ahora, lo que hay detrás, lo que hace que funcione, pues para la física es oscuro, sabe que sí. está, pero es oscuro. Pero vamos, si tú te llevas eso al nivel filosófico y ves un poco lo que nos han enseñado pues, los sabios de todos los tiempos, te das cuenta de que no es tampoco tan misterioso. Pues en este libro que te enseñaba antes, en Consciencia Cuántica, precisamente, pues explico todas estas cosas. Muy bien. De todas formas, ya simplemente para terminar, quería hacer un comentario porque eso sí que lo hemos... Todos hemos vivido realmente y el que no se acuerde porque no se acordará, pero todos vivimos que sentimos más que lo propio nuestro. Porque, aunque sea un poco cómico, ¿a quién no le han entrado ganas de nada más ver a uno darle un pescozón y no lo conoces de nada? Luego estás sintiendo algo que él trae, de alguna manera, ¿no? Valga un poco de humor. Bueno, Félix, ¿alguna cosa más? Te iba a preguntar una cosa. ¿Te podría pedir algún regalo para la audiencia? ¿O Claro, claro que tienes sí. algún... No hay ningún compromiso, simplemente es un Sí, comentario. desde luego lo haremos. De hecho, os voy a pasar dos artículos que precisamente encajan muy bien, dos o tres artículos, tienen mucho que ver con los temas clave que os he hablado en la práctica, que son encontrar nuestra misión, definir una visión y practicar la concentración, una práctica que os recomiendo muchísimo. Es la base de todo el crecimiento espiritual, de verdad, jamás le deis, la subestiméis. Os va a ayudar en vuestro crecimiento espiritual, os va a ayudar a ejercitar el poder mental, a llevar vuestras facultades mentales siempre hacia mejor, y es la concentración. Os ayudará a gestionar el tiempo, la energía, o sea, es fundamental. Y es una práctica que de verdad nunca os va a dejar indiferentes. Así que os pasaré tres artículos sencillitos, paso a paso, donde explica cómo practicar todo esto. Es un placer, te estoy eternamente agradecido por haber colaborado y por haber dado esta galería de herramientas de verdad fantásticas para que la gente pueda ponerlas en práctica, porque vuelvo a repetir,
estás en tu vida y nadie va a ir a por ti a sacarte de ahí. Eres tú el que tiene que dar el paso y eres tú el que lo tiene que hacer. Simplemente me queda agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, que colabores con nosotros y entonces simplemente queda por mi parte deciros que podéis encontrar toda la información de Félix dentro de su página web personal, dentro de la página del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros y justo aquí debajo vais a encontrar todos sus links para poder seguirle, saber de él. Podéis tener hasta la posibilidad de compartir vuestras opiniones con él, etcétera, etcétera. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con vosotros y os animo a recordar siempre que no tenemos ninguna obligación en este mundo, pero si realmente tuviésemos alguna, sería que seamos muy felices. Feliz y divertida vida. Os espero en la próxima conferencia. Gracias, Félix. Gracias. Un abrazo.